Como dice Dylan, cambian los tiempos, pero ya no toca esperar medio siglo para constatar sus efectos, sino que en el curso de solo 3 años, como para dar un ejemplo, se pueden ver importantes diferencias que en el caso de Colombia, afortunadamente, son muy positivas. En marzo del 2011, hace 3 años, vine a esta asamblea anual de la Cámara de Comercio Colombo-Americana y el panorama en ese entonces era muy diferente. Y el panorama que yo les hablé, me acuerdo porque repasé el discurso, lo que aquí vivíamos era una situación muy distinta. Ustedes recordarán de qué era lo que estábamos pendientes en ese momento, de la prórroga de los beneficios de la APDEA, que no se habían concretado y que ponían en peligro nuestras exportaciones. Ya veo a Javier Díaz que decía, por favor, haga algo con el gobierno de Estados Unidos que no nos prorrogan esos beneficios. Y toda a Socolflores, golpeaba en todas partes, muy angustiados por la no prórroga de esos beneficios. La Cámara de Comercio nos estaba ayudando a realizar ese cabildeo permanente que tenemos que hacer ante los congresistas norteamericanos y lo hizo con éxito. Por fortuna, esa situación a que estábamos sometidos cada cierto tiempo ya no es necesaria, ya no tenemos que hacer ese cabildeo. Hoy el comercio entre nuestros dos países no depende de preferencias unilaterales ni de prórrogas, sino está regido, como aquí se dijo y como todos ustedes saben, por un tratado de libre comercio que brinda seguridad y estabilidad a los inversionistas, a los productores, a los comerciantes. Y lo logramos juntos, doctor Camilo. La verdad que fue un esfuerzo de mucha gente. Ya hace 2 años, este intercambio Estados Unidos-Colombia, nuestro principal socio, se desarrolla sobre unos parámetros sólidos de libertad, de reglas de juego permanentes, estables, y eso es muy importante. Y no solo eso, hoy Colombia, a diferencia de entonces, de marzo del 2011, tiene libre comercio con la Unión Europea, también lo logramos, con Suiza, con Canadá, además de los países con los que tenemos libre comercio en América Latina, y hoy Colombia está vendiendo sus productos sin aranceles a un mercado potencial de más de 1.400 millones de consumidores. Y algo más, en ese entonces no se hablaba, pero en tan poco tiempo hemos consolidado con México, con Perú y con Chile la Alianza del Pacífico, que es el proceso de integración de mayor dinamismo y de proyección en América Latina. Un proceso que además con mucho gusto aceptamos a los Estados Unidos de observador. En el año 2011, antes de la visita oficial que hizo el presidente Obama a nuestro país, antes de que viniera a la cumbre de hacer la visita, y que yo también realicé a los Estados Unidos, las visas de turismo a los colombianos se otorgaban, como ustedes saben, por un máximo de 5 años. Hoy el plazo de duración de las visas se duplicó, 10 años, facilitando el ingreso de los colombianos a Estados Unidos, y ya estamos comenzando a hablar de una mayor flexibilidad en el régimen de visas, tal como esperamos que ocurra en los próximos meses, porque ya se tomó la decisión política en Europa. Allá nos van a eliminar del todo este odioso y engorroso trámite. Y no son concesiones casuales, es el reconocimiento del mundo al buen momento por el que pasa Colombia, a la seriedad de nuestras políticas y al influjo positivo de los colombianos en el exterior. Cuando vine aquí hace 3 años, les hablé de varios proyectos de inmensa trascendencia para el desarrollo del país, que teníamos como un sueño. Les dije, mire, vamos a tratar de hacer una reforma al régimen de regalías,
que permitiría repartirlas con mayor equidad. Les hablé de la posibilidad de hacer aprobar en el Congreso una ley que era en ese momento y sigue siendo histórica, la ley de víctimas y restitución de tierras, que pagaba una deuda moral, una deuda histórica a los afectados por nuestro conflicto interno armado que nos ha desangrado por más de 50 años. Hoy vemos que estas y otras reformas se hicieron realidad y se están implementando y están comenzando a generar esos beneficios que buscábamos con su aprobación. También sacamos adelante otros proyectos de los que les hablé igualmente en esa ocasión. La reforma de la sostenibilidad fiscal, que mucha gente decía que eso era imposible, la ley de regla fiscal, y eso le garantiza al país de aquí en adelante un manejo serio y responsable en nuestro sector de las finanzas públicas. Esa sola ley y esa sola reforma nos ha permitido a los colombianos acceder a los mercados internacionales a un costo mucho más bajo, porque eso lo que ha generado es confianza, y eso que hablaba el encargado de negocios que publicó el Wall Street Journal hace unos días, decía: el único país emergente donde los capitales están llegando y no están saliendo con esta situación del mundo de hoy, donde están los capitales regresando a sus nidos tradicionales, el único es Colombia. Pero eso no es gratuito, eso es por esas reformas que hemos podido aprobar en el Congreso. Destaqué entonces, el año 2011, el buen crecimiento que ha tenido la economía colombiana en el año 2010, y di una cifra, 4.3%, y hoy vuelvo a decirles que luego de sortear con buen tino los efectos de las diversas crisis internacionales, porque hemos vivido tiempos difíciles a nivel internacional, otra vez nuestra economía en el año 2013 creció 4.3%, y en esta ocasión es el segundo mejor crecimiento de toda América Latina, y esperamos que esa tendencia de este año sea aún más positiva. Otra información muy relevante: Bloomberg hizo una encuesta entre todos los analistas de los bancos y los fondos de inversión sobre cuál sería el país con el mejor desempeño económico en el año 2014, y esa encuesta dijo que, según ellos, el país sería Colombia. Pero no solo eso hay para mostrar en estos 3 años de tiempos cambiantes. Hoy tenemos más de 2.200.000, 300.000 colombianos más trabajando, y tenemos por fin un desempleo de un dígito en todo el año. Tenemos 2,5 millones de colombianos menos en la pobreza, o sea, más en la clase media, y bajamos la pobreza extrema a un dígito, como nos habíamos propuesto, 9.1%. Eso es otro logro muy importante. Tenemos una economía con la inflación más baja en medio siglo, y la más baja de toda América Latina, unas exportaciones que rondan los 60.000 millones de dólares. Ahí hay mucho por hacer, porque todavía nuestras exportaciones per cápita siguen siendo bajas, y una inversión extranjera, como aquí también se mencionó, que superó los 16.000 millones de dólares. Eso es una cifra récord. Tenemos un país que se prepara para hacer efectiva la más grande inversión de su historia, y tal vez una de las mayores en el mundo, sin duda alguna la mayor de América Latina, en infraestructura de transporte. Tenemos un país en el que todos los municipios, todos, este año estarán conectados con fibra óptica y banda ancha, y es el primero en América Latina en lograr ese objetivo. Pero en ese aspecto hemos avanzado muchísimo. Cuando hace 3 años, cuando vine aquí, habían 3 operadores de celulares, hoy hay 10. De esos 10, 2 son norteamericanos. Tenemos ahora un
el 80% de los colombianos hoy están usando el Internet. Tenemos una utilización de las redes sociales como pocos países en el mundo. Ahora que estuve en Davos, de pronto se me acercó una señora y me abrazó y me dijo, lo felicito, y yo le pregunté, ¿y por qué me felicita? Se presentó, era la CEO de Facebook, y me dijo, porque su país para nosotros es una joya. Tienen ustedes, cosa que yo no sabía, 20 millones de usuarios de Facebook, Colombia. Ahora que fuimos a Estados Unidos, con el presidente Obama no hablamos de narcotráfico ni de los temas tradicionales que habían guiado las relaciones entre los dos países, hablamos de educación y de tecnología. ¿Y qué acordamos? Acordamos firmar unos acuerdos, perdón la redundancia, para que podamos utilizar esa gran capacidad de Silicon Valley, precisamente para utilizar esta infraestructura que estamos creando. ¿Qué vamos a hacer con esas autopistas tecnológicas conectando todos los municipios? ¿Cómo vamos nosotros a utilizar eso? ¿Cuál es nuestra aspiración? Se lo dije al presidente Obama, el ministro de la Mintic va a formalizar esos acuerdos con las empresas privadas. Está Google, está Facebook, está Intel, está Hewlett Packard, está Cisco. ¿Y qué queremos? Queremos desarrollar las aplicaciones para las necesidades de un país como Colombia, en la base de la pirámide. Eso no solamente para Colombia, queremos convertirnos en proveedores para el mundo entero de ese tipo de tecnología, y lo estamos logrando, y eso va a ser una revolución para Colombia. También tenemos un país que espera, como no esperaba desde hace 16 años, las emociones de un mundial de fútbol, sabiendo que su equipo clasificó como cabeza de serie. Y lo dijo el presidente Obama, afortunadamente ustedes están en otro grupo, porque entonces no tendrán que enfrentarse a esta gran selección Colombia. Y tenemos algo más, algo que nadie imaginaba hace 3 años, un proceso de paz que avanza con buenas señales hacia la terminación de un conflicto interno armado que, como decía, nos ha desangrado durante medio siglo. De manera que, doctor Camilo, doctor Bernardo y queridos amigos de la Cámara, si yo les hubiera venido con estas historias en mi discurso de hace 3 años, yo creo que muchos hubieran creído, no me hubieran creído, ¿no? Y los más amables, los más generosos, me habrían regalado apenas unas sonrisas llenas de buenos deseos, pero escépticas. Pero hoy podemos decir que lo hicimos juntos, con un esfuerzo juicioso y sostenido, con el apoyo de una coalición política que hemos llamado la Unidad Nacional, que estuvo a la altura de los desafíos. No me canso de repetir, eso me lo copié de un presidente de los Estados Unidos, de Abraham Lincoln, que invitó a sus rivales a ser parte del gobierno para generar una unidad nacional, para lograr buenos propósitos. Pues eso es lo que hemos logrado en Colombia. Mucha gente critica la composición del Congreso, critica la unidad nacional, pero la verdad, Mondia y Lironda, es que Colombia hoy es considerado un ejemplo en materia de gobernabilidad, y en cierta forma un contraste con la propia democracia norteamericana, donde duraron 5 años sin ni siquiera poder aprobar un presupuesto. Nosotros aquí tenemos un Congreso que aprueba leyes, que aprueba reformas, que permiten que estos resultados que les estoy señalando sean posibles. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es seguir fomentando la polarización, para que políticamente nos estanquemos, porque los que primero sufren las consecuencias de la polarización política son los empresarios, son los agentes económicos, es la economía y por consiguiente después el propio pueblo. En las últimas elecciones, afortunadamente, esa gobernabilidad se mantuvo. Yo espero que hacia el futuro seguimos haciendo reformas y seguimos haciendo los cambios necesarios
para irnos acoplando a las circunstancias. De eso se trata el buen manejo de una democracia. Se va uno adaptando a las nuevas circunstancias, se va uno adaptando y se va anticipando a los problemas y a los desafíos. Y si tenemos la gobernabilidad y la capacidad para hacer eso como lo hemos hecho, pues vamos a seguir progresando. Con el concurso del sector privado, con el concurso de la sociedad civil, pues vamos a seguir trabajando en esa dirección. Es un trabajo conjunto, no es solamente el gobierno. Y lo que hemos hecho lo hicimos también con ustedes, con los empresarios, con la sociedad civil, con mucha gente. Por eso ahora nos estamos poniendo metas mucho más ambiciosas, porque así también tenemos que ser los seres humanos, las empresas y los países. En la medida en que vamos avanzando, nos vamos poniendo metas más ambiciosas. Nos hemos propuesto, por ejemplo, ser el país más educado de América Latina en el año 2025. Y eso fue también inspirado un poco en el presidente Kennedy, cuando dijo, ¿por qué no podemos ir a la luna? ¿Por qué Colombia no puede ser el país mejor educado de América Latina en 10 años? ¿Quién nos ha dicho que no podemos? ¿O por qué no nos ponemos y nos hemos puesto la meta de erradicar la miseria, o sea, erradicar la pobreza extrema de Colombia en los próximos 10 años? Si seguimos la tendencia que llevamos en los últimos años, en los próximos 10 la erradicamos totalmente. Entonces pongámonos esa meta, somos un país demasiado rico para permitir que el 9% de nuestros conciudadanos vivan en la pobreza extrema. Nos hemos propuesto cubrir el déficit habitacional, es decir, que cada familia en el país tenga acceso a una vivienda adecuada para los próximos años. ¿Cómo lo vamos a hacer? Replicando lo que hemos venido haciendo de las casas gratis, de los programas de vivienda para los que están en salario entre 1 y 2 salarios mínimos, con los subsidios de lo que llaman el FRECH, que ha tenido tanto éxito para los de la clase media, y ahora vamos a introducir un nuevo sistema revolucionario que ese sí nos va a permitir cerrar esa brecha habitacional, de vivienda. Y es un sistema a través del cual los que hoy están pagando arriendo, que son millones de colombianos, 250.000, 300.000 pesos de arriendo, que ese arriendo, en lugar de ser un arriendo que se esfuma, se convierte en ahorro para poder comprar su vivienda. Es lo que llaman un sistema de leasing habitacional. ¿Y eso por qué se puede ahora? Porque la confianza que hemos generado en los mercados internacionales nos permiten a los colombianos ahora prestar plata a un largo plazo, ya no hace a 15 años, sino a 30 años. Nosotros emitimos unos bonos hace unos meses a 30 años, y eso se traduce que el sector financiero colombiano puede prestar a 30 años. Y al mismo tiempo bajamos las tasas de interés, el costo del capital por la confianza. Entonces, esa combinación le permite ahora a Colombia montar esquemas de financiación de vivienda a largo plazo que le permiten a la mayoría de los colombianos ahorrar o financiarse para comprar vivienda, y así vamos a cerrar ese déficit habitacional. Y nos hemos propuesto, por supuesto, ser un país en paz, ojalá un modelo de reconciliación y de unidad dentro de nuestra inmensa diversidad. Somos un país muy diverso, pero tenemos que ser unidos en lo fundamental, como diría el doctor Álvaro Gómez. Por eso es tan importante que organizaciones como la de ustedes, que reúnen a los mejores empresarios de Colombia, de Estados Unidos, con intereses en nuestras relaciones bilaterales, le estén apostando desde ya, como me gusta que eso sea ya una realidad, que estén apostándole al posconflicto. Y qué bueno saber que en unos minutos se van a sentar a conversar con el apoyo de Reconciliación Colombia sobre la forma en que el sector privado puede aportar a los tiempos que vienen, eso esperamos, si logramos la terminación del conflicto armado. Todos tenemos que entender que la terminación del conflicto no es un fin, sino un comienzo, el comienzo de una etapa de reconstrucción de una nueva Colombia. Y que la paz no se construye desde aquí, desde Bogotá, desde el Club El Nogal, no.
ni la construye solamente el gobierno, la paz no es mía, la paz no es de Juan Manuel Santos, la paz es de todos los colombianos, de ustedes. Y esa se construye con las autoridades, se construye con las regiones, lo que nos obliga a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, a los departamentos, a los municipios, y sobre todo se construye con la gente, con el ciudadano de a pie. Por eso habrá que establecer nuevos espacios de participación para que sean las comunidades y los ciudadanos en las regiones quienes decidan cómo, cuándo y dónde se deben implementar los planes y los programas que se acuerden. Además de eso se trata la democracia. Lo que viene, si logramos el acuerdo final, será una verdadera campaña nacional de construcción de la paz. Será alcanzar entre todos un nuevo marco general de tolerancia, que nos enseñe que hay campo para todos, en Colombia hay campo para todos, hay un país para todos. Por eso les pregunté el 20 de julio del año pasado a los congresistas de nuestro país, y hoy les pregunto a los colombianos, a ustedes, los empresarios, ¿qué va a hacer cada uno de ustedes para contribuir a la paz? Porque esta es la hora de asumir todos nuestra responsabilidad histórica, de dejar a un lado la comunidad de la crítica, de dejar a un lado los odios, el resentimiento, los celos, y ayudar a encontrar las soluciones definitivas. Las universidades, el empresariado, las fundaciones, las organizaciones sociales, todo nuestro talento se tendrá que volcar sobre el campo para mejorar sus condiciones y tendrá que abrir las puertas a una mejor forma de convivir. Todos seremos y tenemos que ser responsables de construir un país con muchas más oportunidades, donde a nadie se excluya por su condición, su color, su religión o su pasado, sino que todos participen en un mañana que sea igualmente para todos. La nueva Colombia debe ser un ejemplo de reconciliación, ojalá un ejemplo de tolerancia, ojalá un ejemplo de fe en el futuro. Y esa Colombia en paz será el mejor escenario para seguir haciendo empresa, para seguir invirtiendo con seguridad jurídica, con seguridad física, con reglas de juego estables, sin sobresaltos. Y si hemos conseguido tanto en estos 3 años, en estos últimos 3 años que pasaron entre mi última participación aquí en esta asamblea tan importante y el día de hoy, imagínense ustedes cuánto más podrá hacer Colombia en el futuro. Imagínense a dónde podemos llegar si logramos la paz. Un país reconciliado, un país decidido a progresar con equidad. Por eso muchas gracias, doctor Bernardo, y muchas gracias, Camilo, y gracias a todos ustedes que generan trabajo y oportunidades aquí en Colombia y en Estados Unidos, nuestro principal socio. Y nos enorgullecemos de ser su socio estratégico, porque así me lo han ratificado su presidente, su vicepresidente ahora que estuvimos en Chile, su secretario de Estado. Ustedes son los colombianos, nuestros socios estratégicos, pues nos complace mucho que ustedes nos consideren socios estratégicos para seguir trabajando juntos. Y que sobre todo hoy todos apuesten con más confianza y con más determinación en nuestro país. Y que no les quepa ninguna duda, como decía la canción de Bob Dylan, "The times they are changing", los tiempos están cambiando y afortunadamente para bien. Muchas gracias.